Estimamos la relación. Recuerden que el salario está en logaritmos. Tengo el logaritmo del salario. Y el estimador, el beta 1, sería punto 11, ¿no? Casi, punto 11. Entonces, es igual a menos punto 185 más punto 109. Entonces, esa es la ecuación estimada. ¿Qué significa? ¿Qué estamos encontrando allí? Para las mujeres casadas. ¿Cómo interpretamos la educación? ¿Cómo interpretamos la educación? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no? Muy bien. Un año más de educación incrementa el salario en 10.9%. ¿Sí? Recuerden que es el logaritmo del salario, por eso lo interpretamos como una semielasticidad. Entonces, hasta ahí, digamos, yo hago la primera estimación, pero ojo, esta estimación estamos entendiendo que está sesgada, ¿sí? Este beta 1 que estamos encontrando aquí de punto 10, incluso el beta 0, en realidad no puede ser que no sean exactamente los valores poblacionales para ese beta. El efecto poblacional de la educación sobre el salario puede ser que no sea ese, ¿de acuerdo? Porque hay un problema de endogeneidad en la educación. Es decir, hay cosas en el término de error que se relacionan con la educación, ¿sí? Estamos diciendo aquí que la variable que más nos interesa analizar es, por ejemplo, que se esté omitiendo las habilidades innatas. Entonces, aquí es, yo entiendo que esta primera estimación está sesgada, tiene problemas de endogeneidad, entonces necesito aplicar variables instrumentales. Aquí se me ha ocurrido, digamos, el ejemplo propone que una variable instrumental que podría funcionar para poder realizar una estimación insesgada del efecto de la educación sobre el salario es la educación del padre, ¿sí? Y a esa variable, que se denomina FAD-EDUC, ¿sí?, la vamos a proponer como instrumento. Entonces, primero hay que justificar que ese instrumento es exógeno, ¿sí? Ya lo hicimos con la educación de la madre, ¿sí? Suponiendo que sea exógeno, porque eso no se puede comprobar, simplemente hay que argumentarlo. Ahora hay que demostrar que el instrumento es relevante. Entonces, el supuesto 1 no se comprueba, se argumenta. El supuesto 2 o la condición 2, esa sí se puede comprobar. ¿Cómo lo comprobamos? Haciendo la regresión de la educación, que es mi variable endógena, sobre la educación del padre, que sería mi instrumento. ¿Sí? Estoy haciendo la regresión aquí de mi variable X sobre el instrumento Z. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hago esa regresión, ¿qué es lo que se hace aquí? Tenemos... ¿Qué ocurre esto? ¿Sí? Esa relación entre la educación de la persona y el instrumento, que es la educación del padre, es estadísticamente significativa. ¿Sí? O sea, que efectivamente esta relación es distinta de cero. ¿Sí? No es cero, es distinta de cero. Y me está diciendo, bueno, que en promedio, un año más de educación en el padre provoca o genera un efecto de 0.26 años de educación en la educación de la persona, ¿no? Del padre hacia la persona. Entonces, esa relación existe, por lo tanto, el instrumento es relevante.
¿Sí? El instrumento sí es relevante. Ojo que todavía no he usado variables instrumentales, ¿no? Simplemente estoy comprobando que se cumpla la condición 2 para el instrumento. Y aquí estoy encontrando que sí hay una relación entre la educación del padre y la educación de la persona, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que nos interesa, no nos interesa pues tanto acá la información, sino simplemente comprobar que esa relación es significativa. ¿Listo? Ya con esa información del instrumento, o sea, argumentada la exogeneidad y comprobada la relevancia del instrumento, ahora sí puedo ir a hacer la estimación obtener el estimador de variables instrumentales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? La función que usamos pertenece a este paquete que se llama AER, ¿de acuerdo? Y la función se llama IBREG. De hecho, es el comando, es el mismo comando que se utilizaría en Stata. En Stata se utiliza también exactamente la misma función, se formula un poco distinta, pero es la misma función, IBREG, ¿de acuerdo? Y enseguida, ¿qué es lo que ingresamos? Ingresamos mi regresión simple, es decir, el modelo original, el logaritmo del salario en función de la educación, y después de esta línea vertical se ingresa las variables exógenas. En este caso solamente tenemos una variable exógena que sería el instrumento. Si yo tuviera otras variables, como lo vamos a ver mañana cuando hagamos modelos de regresión múltiple, si yo tuviera otras variables exógenas tendría que ingresarlas aquí también. Por ejemplo, supongamos que tengo aquí también a la experiencia y yo sé que la experiencia es exógena. Entonces la experiencia debería ir aquí también como instrumento, pero instrumento para ella misma. Recuerden que una variable exógena se instrumenta a ella misma con la misma variable, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos, repito, el modelo, la línea vertical y después de esa línea vertical a los instrumentos, o las variables exógenas, en este caso solamente la educación del padre. Hacemos la regresión y obtenemos los resultados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los nuevos resultados? ¿Cuál es el efecto de la educación sobre el salario? ¿Qué significa? Con la variable instrumental, una se reduce los grados de significancia y también disminuye en base a la educación del padre. Correcto, sigue siendo significativa, ¿no? Con algún nivel de significancia sigue habiendo una relación ahí significativa, en este caso ya es solamente al 10%. Y ahora el efecto, muy bien Oscar, es más bajo, ¿sí? Si yo comparo el beta de la regresión de mínimos cuadrados, que era 0.10, es decir, un año de educación de la persona incrementa su salario en 10%, y ahora con variables instrumentales, un año de educación incrementa su salario solamente en 5.9%, es casi 4 puntos porcentuales menos, ¿sí? Entonces la estimación es más baja. ¿Qué quiere decir eso? El estimador de MSO efectivamente estaba sesgado hacia arriba, es decir, estaba sobreestimando el efecto de la educación sobre el salario. Variables instrumentales lo que hace es limpiar ese problema. Dice, mire, este estimador de MSO estaba sesgado, tenía este problema porque sobreestimaba el efecto, este sería un efecto un poco más certero. O sea, en realidad, cada año de educación no le aporta a usted un 10% más de salario, le aporta solamente un 6%, es lo que le está diciendo. Entonces le está corrigiendo un problema. Y el problema era que antes su estimación estaba sesgada hacia arriba, ¿no? Estaba sobreestimando. Y ahora le está diciendo, mire, tenga cuidado porque este efecto podría ser más bajo. Hay un problema o hay una diferencia adicional, mejor, y es con la significancia. Y la significancia tiene que ver, les dije por aquí, con algo que les recomiendo leer más a profundidad, y es con el error estándar de los betas. ¿Sí? Entonces, si comparamos el error estándar del beta de MSO con el beta de variables instrumentales, vamos a ver que el de variables instrumentales siempre es más grande. Miren, el error estándar
del beta 1 para MCO era 0.014. Mientras que el de variables instrumentales es 0.035, es casi el doble, es más del doble, ¿sí? Es más del doble. ¿Eso qué genera? Eso genera más ineficiencia en la estimación. Entonces, esta estimación, yo ya sé que está insesgada, pero a la vez sé que es menos eficiente que la estimación de MCO. Pero a la hora de elegir entre eficiencia e insesgadez, pues el criterio primero siempre tiene que ser insesgadez. Entonces, yo prefiero variables instrumentales no por su eficiencia, estoy sacrificando eficiencia. La prefiero es porque yo estoy seguro que este beta está más insesgado que el de MCO. ¿Sí? Entonces, a mí me interesa en este caso, como primer criterio, que el parámetro esté insesgado. Después viene la eficiencia, ¿no? Son cosas muy relacionadas, pero pues sí hay alguna orden de jerarquía. Entonces, ese es el método de variables instrumentales. Le recomiendo revisar aquí los otros ejemplos. Si quieren mañana los continuamos, pero les recomiendo revisar los otros ejemplos. Por ejemplo, la estimación del rendimiento de la educación en los hombres. O sea, el mismo caso que hicimos ahorita, pero para el caso de hombres. El efecto de la estimación del tabaquismo sobre el peso al nacer. Y creo que las otras ya las podemos hacer mañana porque debe ser un modelo de regresión único. Listo. Entonces, eso, sí, revisen por favor el script que les paso allí con más detenimiento, revisen la lectura y por hoy dejaríamos hasta allí. Mañana terminamos este tema, porque solamente es como una introducción a variables instrumentales, porque no nos dan el tiempo para más. Eso, dejamos por hoy hasta allí, ¿vale?